el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versos 1 al 8. Jeremías, capítulo 9, versos 1 al 8. Esta palabra es para tu vida. Esta palabra es para la iglesia de Jesucristo. La palabra del Dios viviente dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Yahvé. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahvé. Por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Es palabra del Señor. Es palabra del Dios viviente. Ahí donde estás, cierra tus ojos y agacha tu rostro y ora conmigo. Ahí en la presencia del Altísimo, ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este día yo subo a tu presencia, porque quiero pedirte que hables a mi corazón. Señor, quiero que hables a mi vida. Quiero que me muestres las causas por las cuales me siento débil para vencer al pecado. Señor, quiero saber por qué estoy en prueba, en tribulación, muchas veces en mi vida. Padre amado, quiero que me muestres lo oculto de mi corazón. Por tu amor, Señor, por tu misericordia, para que no me pierda. Habla mi vida a través de esta palabra. Dios eterno, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.
Este mensaje está dirigido a la iglesia de Cristo. Y también por ende a ti que estás presente en este lugar y a ti que los escuchas a través de tu emisora local. El Dios viviente, el Dios todopoderoso quiere hablar a tu vida, porque tú formas parte de la iglesia de Jesús. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. El Señor en este tiempo ve una cantidad de falencias en la vida espiritual de la iglesia, en la vida espiritual de los creyentes. Hay mucho pueblo del Señor que no está fortalecido en el camino que el Señor les ha trazado, el camino de santidad que el Señor les ha trazado. Hay mucho pueblo del Señor que está debilitado en su vida interior, no puede seguir adelante y está ahí apenas arrastrando los pies, cansados los pies, con las rodillas endebles. Hay mucho pueblo del Señor que pasa prueba, que pasa tribulación, y muchas veces no encuentra la causa, no encuentra el porqué. ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Qué es lo que Dios está predeterminando para su vida? A través de esa prueba, a través de determinada tribulación, el Dios viviente quiere hacerte conocer aspectos importantes de su palabra para que tú los apliques a tu vida. El Señor quiere ministrar ahora tu vida. El Señor ahora quiere ministrar tu corazón, porque este mensaje no es para el de tu lado, es para tu propia vida, es para tu ser interior. El Dios viviente, el Dios todopoderoso, quiere hacerte ver el modo en que tú tienes que acercarte. A ti que estás en sequedad, a ti que vives en un desierto espiritual, a ti que vives en prueba, a ti que estás en tribulación ahora. El Señor quiere que tú subas a su presencia. El Señor quiere que tú subas a su presencia tomando la actitud del profeta Jeremías, el profeta llorón. Jeremías significa Dios fundamenta. Y es necesario que tú, para estar fundamentado en el poder de Dios, fundamentado en la presencia de Dios y en el conocimiento de Dios, tú tienes que empezar a vivir esta palabra, estos versos que tú acabas de leer en el capítulo 9 del profeta Jeremías. Tú tienes que ya disponer tu corazón en este momento a hablar con el Señor, a disponer a derramarte delante de Él y decir: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Este mensaje está dirigido a la iglesia, a la novia del Cordero, a la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero, que es la iglesia, tiene su cabeza, y esa cabeza tiene un nombre. Es el verbo de vida, es el verbo de Dios, es fiel y verdadero, es el primero y el último, es el principio y el fin, es el alfa y la omega, es el Dios todopoderoso. Esa cabeza es Jesús de Nazaret, y esa cabeza quiere derramarse en aguas sobre tu vida. No aguas de la canilla, sino aguas vivas que corran en tu ser interior. Es lo que el Señor quiere que conozcas. Por eso ahí tú tienes que anhelar en este momento y decir: oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Jesús quiere derramar esas aguas sobre tu vida. Jesús, que es tu cabeza, quiere derramar esas aguas sobre tu vida, porque Él está viendo lo que hay en tu corazón. Él está viendo la causa de tu debilidad espiritual. Él está viendo la falta de fuerzas que hay para poder vencer al pecado.
Y ahí estás tú orando y diciendo: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, si tu cabeza, que es Cristo, se haga aguas en tu vida, ríos de agua viva por su Espíritu Santo que corra en tu interior. Muchos ya no sienten esa presencia. Esos ríos de agua viva van por la calle, están secos, están en la casa, están secos, están en la congregación, están secos, porque no han comprendido la importancia de que su cabeza, que es Cristo Jesús, se haga aguas en su vida, aguas de vida eterna, aguas que van a saciar la sed que la cual tú tienes, la cual te está atormentando. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas. ¿Y qué más dice la palabra? Oh, si mis ojos se hiciesen fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Fuentes de lágrimas. Tú tienes ya ahora que disponer tus ojos para que se conviertan en fuentes de lágrimas. Fuentes de lágrimas, quebrantamiento del Espíritu Santo, derramarte delante de Él en lágrimas. Lágrimas no de amargura, lágrimas no de tristeza como en el mundo, sino lágrimas de quebrantamiento por el pecado que te debilita. Lágrimas de dolor por el pecado que todavía permanece en tu vida, permanece en nuestras vidas. El Señor quiere que derrames de tus ojos esas lágrimas para llorar día y noche. Esas lágrimas son diferentes a las lágrimas comunes. Cuando tú subes a su presencia, cuando tú estás delante del trono del Señor y estás con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, puedes derramar lágrimas, lágrimas perfectas que vienen de lo alto. Esas lágrimas que Jesús derramó por Lázaro cuando éste estaba muerto. Juan 11 verso 35 nos dice que Jesús lloró. Jesús derramó lágrimas, pero no eran lágrimas de amargura, lágrimas del mundo. Eran lágrimas de poder, lágrimas llenas de la presencia de Dios, lágrimas llenas de la unción del Espíritu de Dios, porque esas lágrimas estaban ahí operando a través de los ojos del Mesías, a través de los ojos de tu cabeza. Y esas lágrimas permitieron que Lázaro, estando muerto, resucitara. Y es lo que el Señor quiere hacerte comprender. Apocalipsis 3 verso 1 nos dice el Señor: a aquellos que están en la iglesia de Sardis espiritual, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay muchos cristianos que tienen nombre de que viven, tienen nombre de cristianos, tienen nombre de creyentes, tienen nombre de convertidos, pero sin embargo están muertos. Se congregan, pero sin embargo están muertos. Están muertos en sus pecados, están muertos espiritualmente, porque han perdido la presencia de Dios en sus vidas, han perdido la fortaleza de Jesús en sus vidas para poder resistir los ataques y los embates del enemigo espiritual contra el cual luchamos. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él sabe lo que hay en tu vida, Él conoce lo que hay en tu interior, Él conoce lo que hay en tu corazón, Él sabe lo que llevas dentro. Y porque sabe lo que llevas dentro, te dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que eres cristiano, pero estás muerto. Tienes nombre de creyente, pero estás muerto. Estás muerto espiritualmente, muerto en tus pecados. Y es lo que aquí la palabra nos habla. Si mis ojos se hiciesen fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Hay muertos en la hija de su pueblo.
El pueblo del Señor es el pueblo elegido, el pueblo de Israel. La hija de su pueblo es la iglesia de Jesús. Es la iglesia del Cordero. Y esa iglesia del Cordero tiene muertos hoy en día. Tiene muertos espirituales hoy en día. No están pudiendo llevar una vida de victoria. No están pudiendo llevar una vida de poder. No están pudiendo llevar una vida de santidad. Están muertos en sus pecados. Están muertos en sus actitudes. Lo que el Señor ahora quiere que tú hagas es que ahora dispongas tus ojos para que esos ojos sean fuentes de lágrimas y llores las lágrimas de Jesús, las lágrimas que Él derramó en la cruz del Calvario cuando clamaba a gran voz. Y al hablar de clamar, estamos hablando de gemir, estamos hablando de llorar. Todo eso implica el clamor de Jesús allí en la cruz del Calvario. Allí están esas lágrimas que están disponibles para ti. Si tú dispones tu corazón, si tú dispones tus ojos para derramar esas lágrimas día y noche por los muertos de la hija del pueblo del Señor, por los muertos de la iglesia de Jesucristo. Amén. Ese llanto tiene que haber en tu interior por esos muertos. Pero lo que ahora quiere el Señor es que dejes de mirar a tu alrededor y te fijes ahora en tu interior. Que dejes de mirar la paja en el ojo ajeno y veas la viga que tienes en el propio ojo que te impide llorar. Esa viga oscurece el ojo. Esa viga endurece los ojos y no permite el quebrantamiento delante de Dios. Ahora es el momento que mires en tu interior, que mires al muerto que hay en ti, que mires al muerto que está viviendo en tu interior, porque tú eres ese muerto de la hija del pueblo del Señor. Muchos se han cansado ya de caminar en el Señor. Muchos ya están debilitados. Muchos ya no saben por dónde van a ir. Han estado caminando en Cristo y de pronto se han cansado. Ya no tienen fuerzas para seguir. Su vida es una vida llena de problemas y de tribulaciones y de conflictos. Está ocurriendo eso. Lo que dice ahí en la Escritura: oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes? ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes? Los caminantes son los que caminan el camino en Cristo. Los caminantes son ustedes. Los caminantes, aquellos que están en problema, en tribulación, aquellos que se encuentran en el desierto espiritual y se han cansado. Ahí están como protagonistas del verso 2 del capítulo 9 del profeta Jeremías. Tú estás ahí como protagonista, como caminante que ya quieres descansar, ya no puedes caminar y estás buscando un lugar donde reposar, buscando un lugar donde te alberguen en ese desierto de problemas, en ese desierto de aflicciones, en ese desierto de vicisitudes, en ese desierto de conflictos, desierto de pruebas. Oh, ¿quién me diese en el desierto? Dice la palabra. ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes? Muchos se han cansado, están debilitados en momentos precisos. Ya no quieren congregarse. Ya no tienen ganas de asistir a la iglesia. Ya no tienen ganas de asistir a la congregación. Ya no tienen ganas de leer la palabra de Dios. Ya no tienen ganas de orar en la presencia de Dios. Ya no tienen ganas de alabarle y de adorarle en espíritu y en verdad. Ya no tienen ganas de escuchar mensajes de la palabra de Dios, o estudiar la palabra, o aprender mediante estudios bíblicos. No, se han cansado. Están en ese desierto caminando y están buscando un albergue donde reposar. No, ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas, estoy debilitado. Podrás decir: ya no quiero saber de la iglesia, ya no quiero saber de la congregación. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y me apartase de ellos. ¿Cuántos quieren dejar? ¿Cuántos quieren dejar su pueblo? ¿Cuántos quieren dejar el pueblo del Señor? ¿Cuántos en cada momento son vencidos y de pronto buscan un albergue en el mundo a un costado del camino? Se quedan allí a descansar y no llevar vida espiritual y dejan de caminar en Cristo.
y se apartan del camino, se apartan del pueblo del Señor, dejan el pueblo del Señor, dejan la vida espiritual, dejan la vida de consagración. Ahí está en la palabra clara: para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. De ese modo muchos anhelan en su corazón, ya cansados, atribulados, se dejan absorber por los problemas que tienen en el mundo, por las aflicciones económicas que pueden tener, de pronto atribulados en hacer dinero, y dejan de lado el camino por donde estaban caminando. Y he ahí su albergue: afán por el dinero, afán por las cosas del mundo. Ahí están los problemas que han debido ocurrir en tu vida, que deben estar ocurriendo ahora. Podemos poner una infinidad de ejemplos, pero llegamos al mismo principio espiritual. Te has cansado, las rodillas están endebles, ya no quieres caminar, y el Señor quiere hacerte ver la razón por la cual estás así. Quiere hacerte ver la causa de tu derrota. Quiere hacerte ver la causa por la cual estás débil espiritualmente. Quiere hacerte ver la causa por la cual estás en constante prueba y en tribulación. Quiere hacerte ver por qué. Y ahí en el verso 2 dice: porque todos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Todos son adúlteros. No solamente está hablando del adulterio físico, que se da como pan de todos los días en la iglesia del Señor, sino también del adulterio espiritual para con el Señor. Por eso Santiago 4 verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que vuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pues sabed esto, que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso el Señor dice: oh almas adúlteras, porque hay almas que están en adulterio espiritual. Aman las cosas del Señor, pero también aman las cosas del mundo. Como también muchos aman a su esposo, pero también aman a otras personas. Podemos poner una cantidad de ejemplos, mas lo que ahora tú necesitas ver es que hay adulterio espiritual en la iglesia, hay adulterio físico en la iglesia, y esa es justamente la causa de la debilidad de la iglesia para vencer al pecado, la causa de la debilidad de la iglesia para poder llevar una vida de victoria. El Señor quiere hacer ver también que todos, dice, son congregaciones de prevaricadores. El diccionario nos habla que un prevaricador es un funcionario que en el ejercicio de sus deberes comete delitos graves. Y eso es justamente lo que ocurre dentro de la iglesia. Funcionarios, hasta las más pequeñas ovejitas que tienen su función en el cuerpo de Cristo, hasta los que están en autoridad por sobre las ovejitas, están cometiendo delitos graves en el ejercicio de sus deberes. Y es por ello que ya no llevan fuerzas, ya no tienen fuerzas para predicar. Tienen de pronto ganas de dejar el ministerio, tienen de pronto ganas de dejarlo todo, porque les sobreviene debilidad espiritual, porque les sobreviene prueba y tribulación. Pero todo esto tiene su fuente, y esa fuente es el pecado. Esa fuente son las áreas que no han sido clavadas en la cruz del Calvario, áreas donde el enemigo, áreas donde seres espirituales demoníacos emprenden una lucha constante contra la vida de la persona, hasta que llegan a consumirla. De ese modo el Señor está hablando ya a su pueblo. Ahora su pueblo tiene que clamar al Señor. Aquellas vidas que les está llegando este mensaje, inclusive pastores, líderes y ancianos que nos escuchan a través de la radio, ahí en sus habitaciones, en sus lugares donde están, el Señor quiere que se derramen delante de Él, que anhelen que su cabeza, que es Cristo, se haga aguas vivas sobre su vida. Que esos ojos sean fuentes de lágrimas, que lloren por la mortandad que hay en su vida. El Señor nos habla ahí en el verso 3 lo que ocurre en las congregaciones, no en una específicamente, todas como cortadas por la misma tijera. En el verso 3 nos dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. En las congregaciones y denominaciones nosotros encontramos
creyentes muertos de la hija del pueblo del Señor, muertos de la iglesia, muertos espirituales. Tienen nombre de que viven, pero están muertos, que lanzan mentira como un arco. ¿Te imaginas lo que habla la palabra del Señor? Cuando tú lanzas una mentira, el Señor ve en el sentido espiritual cómo tu lengua se forma un arco, como aquellos arcos para tirar la flecha. De ese modo se convierte tu lengua cuando mientes. Ahí dentro de tu boca se convierte en un arco, se arquea, y de pronto ahí sale la mentira, sale la flecha y se estrella contra tanta gente que tú conoces y que haces daño. Lanzas mentira como un arco, como arco y flecha. El Señor dice en su palabra: y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. He ahí la causa. La verdad trae fortaleza espiritual. La verdad trae fortaleza a tu vida. La mentira trae debilidad a tu vida. Y el pueblo del Señor se ha acostumbrado a llevar mentira tras mentira, pudiendo decir la verdad hasta las más pequeñas cosas, mienten. Y por esa mentira tienen dificultades en su crecimiento espiritual. Aparentemente no trae mucho problema, una pequeña mentirita, pero sin embargo está trayendo un fuerte embate del enemigo contra tu vida, porque tienes que recordar que Satanás es padre de mentira. Y es ahí la causa de tus problemas. Hasta las más pequeñas mentiras está operando el enemigo. Y no tienes por cabeza al Padre eterno, no tienes por cabeza a Jesús de Nazaret. Tienes por cabeza aquel que es padre de mentira. Por eso el Señor dice: no se fortalecieron en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús de Nazaret. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo que es la verdad. Y Él es el único que ha de fortalecer tu vida si tú vives en verdad delante de los demás y en verdad delante de Dios en tu vida interior. No puedes dejar engañarte, no puedes ya seguir autoengañándote en tu interior. Tienes que ser sincero para con Dios, tienes que ser sincero para con el Señor. Él quiere que vivas en verdad, que tu conciencia esté limpia delante de Dios, que ya no escapes de los pecados que estás practicando. Simplemente deja que la luz de Jesús, la verdad de Jesús, ilumine tu vida interior y te haga ver la magnitud del pecado, la magnitud de los problemas, de los errores que estás llevando en tu ser interior. Es lo que el Señor quiere de tu vida, es lo que el Señor quiere de ti. No puedes llevar una vida a medias, no puedes esperar palabra bonita, palabra que te suavice, palabra que te adorne, y por dentro estés lleno de rapiña, por dentro estés lleno de inmundicia, por dentro estés como la muerte. El Señor no quiere que haya sepulcros blanqueados en su iglesia. El Señor quiere que haya libertad. El Señor quiere que haya santidad en tu vida interior, en la iglesia de Jesucristo. Es lo que el Señor quiere de ti. Él quiere mostrarte que la causa de tu debilidad está simplemente en esos aspectos, como la mentira. Porque de mal en mal procedieron. Y eso vemos constantemente: cristianos derrotados actúan una vez mal y otra vez mal y otra vez mal. Cada vez más tienen menos fuerza para poder vencer al pecado. El Señor dice: de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. El pecado trae desconocimiento de la existencia de Dios, desconocimiento de la vida espiritual en Cristo Jesús. Y de pronto el corazón se endurece. Por eso la palabra nos dice en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Antes bien exhortaos unos a otros, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse de ese camino de caminantes de victoria. Amén. De mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Porque a través de la mentira
lo desconocen. A través del proceder mal y mal y mal, se desconoce al Señor. Es lo que Él dice. Por eso en el verso 3 dice el Señor, dice Yahvé, dice el yo soy el que soy. El Padre hablando a través del verbo de vida que es Jesús de Nazaret, la palabra viviente. El verso 4 dice: guárdese cada uno de su compañero y en ninguno tenga confianza. A estos tal vez a algunos les va a doler, a algunos les va a molestar. Aquellos que nos escuchan a través de la radio, ¿qué estará diciendo? No, es una palabra muy dura, es una palabra muy terrible. No, eso no lo puedo predicar, eso no lo puedo enseñar, se me van a ir. Nosotros tenemos la obligación de hablar verdad, porque lo que estamos compartiendo ocurre en las iglesias del Señor, ocurre en las congregaciones, porque de pronto ahí está cada uno guardándose del hermano, porque el hermano siempre ha estado dándole por detrás, siempre ha estado dándole el zarpazo, la espada por detrás. Guárdese cada uno de su hermano y en ningún hermano tenga confianza. Y eso ocurre de pronto, hermanos que están totalmente acorazados porque no confían en nadie, porque les han fallado, porque no han encontrado hermandad, porque no han encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús, que dice que tiene que haber dentro de la iglesia, que tiene que haber en los discípulos del Señor. No hay nada de eso. Y ahí se cumple esa palabra: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Falacia significa el hábito de engañar y engañar y engañar. Una persona falaz es una persona que engaña y engaña y engaña por hábito, por costumbre. Y eso es lo que ocurre. Todo hermano engaña con falacia. Es lo que dice la palabra. Es el tiempo de que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia deje de dormir. Es el tiempo de que la iglesia deje la mentira. Es el tiempo de que la iglesia deje el engaño, deje de engañar al hermano, dejen de andar calumniando al hermano. Por eso la palabra dice: todo compañero anda calumniando. El hermano o la hermana calumnia al otro, calumnia a la otra, calumnia a un grupo, otro grupo calumnia a otro grupo. Grupos dentro de las iglesias, de las congregaciones, hasta en las más pequeñas. Y ahí está, todo hermano anda calumniando. Por eso están las congregaciones llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de vicisitudes, llenas de pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Porque hay mentira en sus labios, porque hay engaño en sus labios, porque hay calumnia en sus labios. El Señor quiere arrepentimiento. El Señor quiere que haya un total cambio de actitud. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Ninguno habla verdad. Siempre está ahí algo de verdad con mucha mentira. Se ha hablado de una cosa y luego se lo transmite totalmente cambiado, transformado, corregido y aumentado. Ninguno habla verdad. Verdad es verdad, sin un ápice de mentira. Y eso es lo que ocurre. Por eso ahí están los dires y diretes. Ha dicho esto y luego viene el otro y dice: no, ha dicho esto y esto y esto. Y luego viene el otro que ha escuchado y dice: no, también ha dicho esto y esto y esto. Y de ese modo ahí se dan los problemas. Ahí los problemas y las dificultades en las iglesias, producto de la murmuración, producto del chisme, producto de corazones que lo único que están manifestando son muerte espiritual en sus vidas. Hablando del pastor, hablando de todas las personas que encuentran a su paso, se reúnen en determinados lugares y de pronto ahí de su boca, de su lengua sale mentira como un arco, sale engaño, sale calumnia. Y ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema. Se encuentran en la calle dos hermanos y ahí están. ¿Sabes lo que ha sucedido con fulanito, con sutanita de tal? Mira, ha sucedido esto y esto y esto. Qué barbaridad, ¿verdad? Mira cómo había sabido comportarse. Mira cómo había sabido hacer. Y ahí están dando pasto al enemigo, dando armas al enemigo para destruir no solamente sus propias vidas, sino también otras vidas que tienen que estar llenas del Espíritu de Dios, con la misericordia que se emana de los demás. Ahí está la palabra. Ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Es una costumbre y el mentir. Y eso el Señor está hablando a tu vida.
A ti que te encuentras ahí en tu lugar, en tu casa, en el taxi, el Señor está hablando a tu vida, cristiano, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto porque estás acostumbrado a mentir. Ya no puedes mentir. Si te han hecho creer que eres salvo mintiendo, debo decirte que estás engañado en tu propio pecado. Te estás apartando del Dios vivo. Ahí por eso tú puedes ver en tu vida debilidad espiritual. Por eso lo puedes vencer. Porque hay mentira en tu vida, porque hay engaño en tu vida, porque hay falacia en tu vida, porque hay calumnia en tu vida, porque hay crítica en tu vida, hay juicio en tu vida. El Señor quiere obrar en ti. Ya tienes que dejar esa costumbre de hablar mentira. Dice la palabra, se ocupan de actuar perversamente. No se ocupan en las cosas del Señor. No llenan su boca para compartir palabra del Señor. Cuando se reúnen, en vez de compartir palabra del Señor, oye, ¿sabías lo que había sucedido con esto? Con este otrito hermano, y con esta otrita, y con esta persona, y con esto otro. Se ocupan de actuar perversamente. Se ocupan de actuar en forma inicua, hablando mentira y engaño. Se ocupan del pecado. Otros se ocupan de actuar en formas más perversas todavía. Estamos hablando de perversiones. Es lo que dice el Señor. Se ocupan de actuar perversamente. En eso se ocupan. En vez de ocuparse de la palabra, en el crecimiento espiritual, se ocupan de la vida ajena. Se entrometen en la vida ajena. Se entrometen en los hogares. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen las dificultades. Puedes preguntar y decir: Señor, ¿por qué estoy en prueba? Señor, ¿por qué estoy en tribulación? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor quiere hacerte ver las causas de todo eso. Dice la palabra en el verso 6: su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. ¿Sabes por qué la causa de que no conoces verdaderamente a Dios en Cristo Jesús? Porque cada vez vas necesitando de leche y solamente de leche, sin poder alimentarte del alimento sólido. ¿Sabes por qué? Por el engaño del pecado. El pecado trae engaño. Por eso dice: mirad, hermanos, que ninguno haya de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento proviene del engaño que causa el pecado en tu vida. Y es ahí la causa por la cual no puedes conocer verdaderamente a Cristo Jesús. No puedes conocerlo perfectamente. No puedes sentir ese conocimiento. No puedes sentir esa presencia en tu interior por ese aspecto. Su morada está en medio del engaño, dice. ¿Cuál morada? Tu morada en el interior, ahí está en medio del engaño. Tienes que dejar de engañarte a ti mismo. Tienes que dejar de engañarle al Señor, tratando de justificar tus faltas y tus pecados delante de Él. Tienes que dejar de justificarte delante de las personas. Ya no puedes vivir tu vida en engaño. Tu vida tiene que ser llena de verdad. La verdad te ha de hacer libre. Sí, libre de la esclavitud del pecado. La verdad te ha de fortalecer plenamente en Cristo Jesús. Y vas a poder experimentar la palabra en Efesios 6, verso 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Esa fortaleza que viene de lo alto viene de la verdad que tiene que haber en tu vida. Al ver tantas cosas el Señor, al ver tanto problema en su iglesia, amando Él a su iglesia, porque el Señor te ama. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor no te ha abandonado, no te ha dejado, no se ha apartado de ti. Tú has querido apartarte de Él. Tú te has querido alejar del camino como caminante en Cristo. Y has estado buscando en este tiempo un albergue junto al camino, a un lado del camino. Un albergue en el mundo, en la mundanalidad y en otras cosas que no traen fruto para vida eterna. Tú te has querido apartar. El Señor en ningún momento se ha apartado de ti. El Señor ama a su iglesia. El Señor ama a tu vida. El Señor no quiere que te pierdas. Por eso en el verso 7 está hablando a tu vida. Y dice el Señor: por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? El Señor quiere refinarte.
El Señor quiere purificarte. Aún viendo todas esas cosas, el Señor todavía tiene interés en tu vida. El Señor todavía se preocupa por tu vida. Él quiere refinarte. Él quiere sacar las escorias. Como los metales se sacan las escorias por el fuego, de la misma forma el Señor quiere refinarte. Amén. El Señor quiere tratar tu vida. Quiere sacar lo que no sirve, para que tú seas como una perla preciosa, una perla de gran precio en su mano. De ese modo nosotros podemos comprender las pruebas. He aquí, yo los refinaré, dice el Señor, y los probaré. El Señor por eso prueba tu vida. Por eso está probando con fuego tu vida. Ahora tú tienes que disponer tus ojos para poder ver. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que puedas darte cuenta de lo que el Señor quiere de tu vida. El Señor quiere cambio, el Señor quiere transformación. Y si no pones de tu parte, el Señor se va a encargar. El Señor te va a refinar. El Señor te ha de probar, porque Él dice: ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué más he de hacer por la iglesia de Jesucristo? ¿Qué más he de hacer por mi iglesia? Amén. De ese modo el Señor te hace comprender, porque hay prueba y tribulación. El Señor quiere suavizar ese corazón de diamante, ese corazón endurecido como pedernal. El Señor quiere transformarlo plenamente en uno de carne. Y para que puedas experimentar esto, tienes que empezar desde el principio. Tienes que decirle: Señor, oh, si mi cabeza se hiciese aguas. Señor, oh, tú, Jesús, mi cabeza, hazte aguas en mi vida. Quiero sentir aguas vivas en mi vida. Señor, quiero derramar lágrimas del Calvario, lágrimas de Jesús por la mortandad que hay en mi vida. He descubierto que tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto. Señor, obra en mi vida. Señor, me doy cuenta porque he estado cansado, porque me he querido apartar muchas veces de tu iglesia, de tu pueblo, de tu congregación. Ahora entiendo, mi Dios. Ayúdame, perdóname, límpiame con la sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario. Señor, refíname, quita las escorias, purifícame. Señor, pruébame si así lo ves necesario. El libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versos 1 al 8. Jeremías capítulo 9, versos 1 al 8. Esta palabra es para tu vida. Esta palabra es para la iglesia de Jesucristo. La palabra del Dios viviente dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase. La iglesia de Cristo. Y también por ende a ti que estás presente en este lugar, y a ti que los escuchas a través de tu emisora local. El Dios viviente, el Dios todopoderoso quiere hablar a tu vida, porque tú formas parte de la iglesia de Jesús. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. El Señor en este tiempo ve una cantidad de falencias en la vida espiritual de la iglesia, en la vida espiritual de los creyentes. Hay mucho pueblo del Señor que no está fortalecido en el camino que el Señor les ha trazado, el camino de santidad que el Señor les ha trazado. Hay mucho pueblo del Señor que está debilitado en su vida interior. No puede seguir adelante y está ahí apenas arrastrando los pies, cansados los pies,
con las rodillas endebles. Hay mucho pueblo del Señor que pasa prueba, que pasa tribulación, y muchas veces no encuentra la causa, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Yahvé. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahvé. Por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los... Quiero que me muestres las causas por las cuales me siento débil para vencer al pecado. Señor, quiero saber por qué estoy en prueba, en tribulación muchas veces en mi vida. Padre amado, quiero que me muestres lo oculto de mi corazón. Por tu amor, Señor, por tu misericordia, para que no me pierda. Habla mi vida a través de esta palabra. Dios eterno, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Este mensaje está dirigido: probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Es palabra del Señor. Es palabra del Dios viviente. Ahí donde estás, cierra tus ojos y agacha tu rostro y ora conmigo. Ahí en la presencia del Altísimo, ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este día yo subo a tu presencia, porque quiero pedirte que hables a mi corazón. Señor, quiero que hables a mi vida.